Hola, ¿qué tal? En esta ocasión presentaremos nuestro proyecto para la materia de análisis y diseño de sistemas que consta de una aplicación web calculadora graficadora de la ecuación de la elipse utilizando React con ECMAScript 6, Babel y Webpack. Bueno, empezamos con la fase uno en la cual explicamos la lógica con la que se abordó el proyecto. Para esto nos apoyaremos de un diagrama de caso de uso general. Bueno, en este caso de uso especificamos que en el proyecto tenemos un actor usuario denominado admin. Este admin puede interactuar con el sistema con estas seis funcionalidades, que la cual consta de un inicio de sesión en el cual a partir de ingresar las credenciales, credenciales correctas o almacenadas en el sistema registradas, podrá acceder a lo que son las otras cinco funcionalidades de un CRUD, en el cual se manipulará un problema. Para añadir nuevo problema, simplemente creamos un nuevo problema y lo registramos en nuestra base de datos. Modificar problema, en esa funcionalidad podemos editar los valores ya asignados en añadir nuevo problema para visualizar otra información con un problema ya creado. Eliminar problemas, simplemente eliminamos un registro de la base de datos y el cual debe claramente existir. Probar ejercicios, simplemente mostramos el problema creado y al usuario se le hará una pregunta relacionada al problema de la elipse creada y este verificará si es correcto o no la respuesta del usuario. Y por último, en ver ejercicios, simplemente vemos tanto respuestas como valores añadidos o registrados en la base de datos. Bueno, ya explicado esto, cabe destacar que si bien parece de forma simple que, por ejemplo, para añadir un nuevo problema, el usuario no es necesario que inicie sesión, esto ha sido especificado en la tabla de descripción de caso de uso, en donde utilizamos precondiciones y postcondiciones y especificamos más a fondo estos detalles. Bueno, ok, para esta fase 2 explicaremos cómo está estructurada la base de datos. Primero que nada, para poder iniciar sesión es necesario tener registrado a un usuario y su contraseña. Para esto creamos una tabla usuarios con un campo de ID usuario tipo int no nulo, username varchar no nulo, password varchar no nulo. Bueno, aquí nuestra primary key será ID usuario especificado en esta parte y de igual forma será el ID se autoincrementará para poder hacerlo de forma automática, la asignación del ID. Bueno, de igual forma es necesario almacenar lo que es una pregunta, ya que a partir de esta se manipulará, a partir de este registro se manipulará en lo que es nuestro CRUD. Creamos una tabla preguntas con un campo de ID pregunta tipo int, no nulo, título varchar, no nulo, el tipo de pregunta ya sea para valores en X o Y, int no nulo, los valores de la ecuación x1, y1, x2, y2, eh, int con un ancho de visualización de 11 y estos de igual forma no nulo. Pues en este caso nuestra primary key será ID pregunta, aquí especificamos, y también este ID será no nulo, autoincremental para poder hacerlo de forma automática y poder identificar nuestras preguntas. Bueno, esto sería todo por esta parte. Bueno, aquí les explicaré un poquito de cómo está conformados los paquetes dentro de nuestro proyecto.
En nuestro proyecto podemos encontrar web pages, que es donde está el proyecto de manera estática para poder usarlo, y tenemos dos paquetes de fuente, es decir, dos paquetes donde estamos guardando las clases de Java que estamos utilizando. En este caso tenemos el paquete dbcon, el cual incluye la conexión a la base de datos. Esto nos permite hacer la conexión de una manera más rápida, así como tener la configuración de la conexión en un solo lugar y no tenerla en cada uno de los servlets. Además tenemos otro paquete, el cual son los servlets. Aquí incluimos todos los servlets con las funcionalidades de backend, es decir, todas las funcionalidades que afectan directamente a la base de datos, como login, cerrar sesión, charge, delete, ejercicio, insert, lista y update. Esto nos permite crear nuestros archivos sin ningún problema, así como modificar la base de datos sin una mayor dificultad, haciendo que el trabajo de desarrollar toda la lógica backend sea mucho más sencillo. Y bueno, esto sería todo por la fase 3 y seguiría explicando la fase 4. Hola, profesor. En este momento voy a explicar un poco sobre el desarrollo y cómo lo llevamos a cabo. En este caso el desarrollo está hecho en dos partes, un frontend y un backend. El backend es el que se encarga de manejar todo lo que son las consultas a base de datos y modificaciones de base de datos. Como lo vimos anteriormente, contamos con dos paquetes dentro de nuestro backend, el cual es uno la conexión del servlet a nuestra base de datos y otro las acciones que ejecutamos dentro de la base de datos. Ahora, vamos a ver un poquito del lado frontend. Para el frontend utilizamos las tecnologías de React y Tailwind CSS. Tailwind es un framework de CSS, el cual utiliza clases de manera que generan un estilo cada una de ellas. Estas clases tienen un atributo único cada una de ellas, por lo que podemos decir que las clases de cada elemento de CSS son clases únicas o con una única función. En React utilizamos React 17 y esto lo logramos por medio de la utilización de Create React App, la cual es una herramienta que nos permite crear un proyecto React sin la necesidad de configurar nuestro archivo de Webpack y nuestro archivo de Babel. Es decir, automatiza todas las configuraciones y nos permite ser más eficientes a la hora de trabajar. La estructura del proyecto que genera es la siguiente. Genera los módulos de Node, genera public y genera el source. Dentro del source podemos encontrar los componentes y nuestra app como tal. Además tenemos los paquetes de configuración. El archivo de configuración de PostCSS, el cual nos permite utilizar la librería de Tailwind CSS y el paquete de Tailwind CSS. O la configuración de Tailwind CSS. Aquí, ya si nos vamos a Source, podemos encontrar toda nuestra aplicación, como lo dijimos anteriormente, y esta empieza en index.js. En index.js estamos haciendo el llamado al primer componente, que es app. Dentro de app encontraremos todos los componentes que conforman nuestro frontend. Aquí podemos encontrar login, home, formulario, modifica, pregunta y ver. Además podemos encontrar los CSS, el cual de este app CSS es el CSS básico que incluye Create React App por defecto. Y podemos incluir index CSS, el cual tiene esto que nos permite enlazar el código CSS o el archivo CSS al archivo que creará Tailwind una vez transpilemos nuestro código. En componentes podemos encontrar cada uno de los componentes utilizados dentro de app.js y podemos empezar con login. Dentro de login tenemos nuestro componente mount, el cual ejecuta una consulta a nuestro servlet login para saber si ya tenemos una sesión activa. En ese caso nos regresará que es igual a true y nos enviará a home. En caso de que no, pues nos abrirá nuestro formulario para enviar los datos
de acceso a nuestro sistema. Para esto utilizaremos un botón el cual tendrá la función validar. Validar, obtenemos los datos de usuario y enviamos estos datos por medio del método get a el servlet de proyecto web servlet login. Si es válido, nos imprimirá o nos renderizará el componente de home. En el componente de home tenemos todo lo que es nuestro CRUD. Cargamos datos desde la base de datos, es decir, desde el servlet de lista, y por medio de estos generamos todos los elementos de nuestro CRUD utilizando la propiedad de thisState.datos.map. Map nos permite jalar todos los datos que obtuvimos a partir del JSON que generó nuestro servlet y mapearlos por key y los elementos que lo conforman. Aquí también podemos encontrar los handle click y handle session close. El handle click nos permite saber si se está queriendo borrar un elemento de nuestro componente de CRUD, y esto nos permitirá enviar una solicitud a nuestro servlet con el ID de la pregunta que se está queriendo borrar. Además tenemos en handle session close que este va enlazado a un botón para cerrar sesión y nos enviará una solicitud al servlet cerrar sesión, y en caso de que este sea correcto se va a recargar la página y nos va a enviar al login. Ahora tenemos también por cada pregunta pues distintas funciones, pero lo primero es crear una pregunta. Esto se logra por medio de la pantalla de formulario, en la cual tenemos una función de validar datos, donde estamos validando los datos que ingresamos por medio de nuestro formulario, y luego enviamos una solicitud por medio de access.get para insertar esos datos a nuestra base de datos. Esto lo tenemos enlazado a nuestro botón de submit, y aquí podemos ver cómo estamos jalando los datos desde nuestro formulario para poder enviarlo a nuestro servlet. Luego tenemos también lo que es ver ejercicio. Aquí nos mostrará los datos del ejercicio por medio de la carga de datos que obtenemos por un component bitmount y la función carga datos. Una vez que cargamos los datos, los mostraremos únicamente como texto, es decir, no podremos editar los datos ni podremos hacer nada con ellos, solo lo podremos ver. Luego también tenemos modifica, que en este caso es muy similar, sin embargo aquí sí podremos editar los datos de nuestra pregunta. Además, la muestra de los datos de anteriores o que están registrados en la base de datos se logrará por un placeholder, por lo cual se mostrarán únicamente si no tenemos texto escrito ahí. Luego tenemos también la parte central de nuestro CRUD, que es decir, la parte que nos permite graficar las preguntas y mostrar las preguntas, que es el componente de pregunta. Aquí podremos ver la pregunta y estaremos jalando los datos de la base de datos para obtener los datos de la pregunta. Una vez que los obtenemos, podemos hacer la validación de los datos, y tenemos aquí la configuración de la validación para saber si la respuesta es correcta o no. En caso de que la respuesta sea correcta, nos mandará un sweet alert, que es un alert el cual es agradable visualmente y es un componente previamente configurado, el cual podemos encontrar en la librería de sweet alert. Además, nosotros tenemos aquí la llamada a otro componente llamado gráfica. En este caso, este componente es el que nos permite graficar nuestras funciones de la elipse. Esto se logra por medio de la función functionPlot y el uso de una función implícita, que en este caso es la función implícita de la elipse. Ahora pasemos un poquito a los servlets, donde podemos ver que conexión es el que tiene la creación de un objeto que conecta la base de datos con
los datos de conexión, es decir, la contraseña y el URL hacia donde se encuentra nuestra base de datos. Luego tenemos el login, el cual genera una sesión en caso de que no exista, y tenemos un try para que no haya ningún null pointer exception. Además, en esta sesión se detecta si la sesión creada es igual a error, para que en este caso evaluemos como que no es un usuario válido y no creemos ninguna sesión. Además, aquí tenemos lo que es la comprobación en la base de datos de si el usuario y contraseña ingresados y enviados por parte del frontend son correctos. En caso de que sí, pues devolveremos una respuesta en modo JSON, el cual indicará que la validación fue correcta y que se puede continuar a la siguiente pantalla. Luego tenemos los servlets de cerrar sesión, en el cual estamos cerrando la sesión, es decir, la estamos invalidando para que podamos terminar con la sesión que iniciamos a la hora de iniciar sesión y no haya ninguna sesión perpetua, es decir, ninguna sesión que no esté cerrada. Además, tenemos el JSON.object que insertamos con un mensaje el cual dice logout. Esto nada más es para comprobar que el servlet esté funcionando correctamente. También tenemos el servlet de charge. En este caso es el que carga los datos para nuestra pregunta, es decir, los datos de la gráfica que vamos a utilizar y los datos de la respuesta. También tenemos el delete, que nos permite borrar un elemento de nuestra base de datos. Tenemos el de ejercicio, el cual envía los datos a nuestra base de datos, envía los datos del ejercicio a nuestro frontend. Tenemos el de insert, que nos permite insertar datos a nuestra base de datos, los cuales recibimos por medio del frontend. Tenemos el servlet lista, el cual envía todos los datos de nuestras preguntas y elementos que tenemos guardados en la base de datos, los cuales imprimiremos en el CRUD. Y por último tenemos el servlet update, el cual nos permitirá, por medio de la pantalla de modificar del frontend, modificar los datos que ya tengamos previamente guardados en la base de datos. Y bueno, eso sería todo por la fase 4. Dejo a mis compañeros continuar con la fase 5 de este video. Muy bien, ahora avanzaremos a la fase número 5, donde explicaremos el funcionamiento de nuestra aplicación. Primero tenemos el login, como podemos ver, en el cual nuestro usuario es admin, y en esta ocasión voy a ingresar una contraseña incorrecta para ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, nos marca que el usuario no está registrado. Eso sucede cuando ingresamos datos incorrectos, y esto no nos permite ingresar. Metiendo la contraseña correcta, que en este caso sería 1234, nos permitiría ingresar al CRUD, en el cual contamos con añadir una nueva pregunta, cerrar sesión, y contamos con las acciones de eliminar, modificar, ver ejercicio y probar ejercicio. Vamos a empezar primero con la función de eliminar, la cual permite eliminar un ejercicio, como se puede ver. Ahora vamos a añadir una nueva pregunta. En estos casos vamos a rellenar todos los campos solicitados. Con la ayuda de estos botones vamos a ingresar las coordenadas de nuestras elipses, así como la longitud de estos. Y perfecto, como pueden ver, se acaba de agregar una nueva pregunta sustituyendo la anterior con un ID 4. Ahora vamos a ver el campo de ver ejercicio, el cual nos muestra los datos cargados en la base de datos acabados de meter en añadir nueva pregunta. Y está el campo de modificar, el cual al igual que en ver, nos muestra los datos anteriores de la base de datos, con la diferencia que aquí podemos cambiarlos. Entonces vamos a cambiarlos. Y listo, ahora vamos a probar el ejercicio. En probar el ejercicio nos mostrará la gráfica del problema, y nos pedirá resolver el siguiente problema. Calcula la distancia entre el centro y el eje Y de la elipse. Aquí tenemos que ingresar la respuesta, el cual, según yo, tendría que ser de 1. Entonces, ingresando en 1, nos dice que enhorabuena, nuestra respuesta es correcta. En caso de haber ingresado una respuesta incorrecta, nos marcará el error y nos dirá cuál es la correcta. Ahora, regresando al CRUD, vamos a comprobar primeramente que esto funciona con la base de datos. Perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a, primero que nada, mostrar la base de datos actual,
que está en lo correcto. Y ahora vamos a añadir una nueva pregunta. Aquí es importante mencionar que si no metes todos los datos, no se te generará una nueva pregunta. Y bueno, vamos a crear una. Y como pueden ver, ya está ingresada. Vamos a ver la base de datos. Y aquí también se muestra cómo se ha sido cargada. Y por último contamos con un botón de cerrar sesión, el cual al hacerle clic, ok, es un error común, nos mandará al login. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque según yo esto, perfecto, sí. Y eso sería todo, muchísimas gracias.